¿Crees que conoces La Habana? ¿El malecón al atardecer? ¿Los carros de los años 50? ¿La música saliendo de cada esquina? Pero todo eso es solo la superficie. Lo que casi nadie te ha contado es que la geografía de esta ciudad esconde secretos que ni los propios habaneros conocen. La Habana está construida encima de un arrecife de coral fosilizado. Mira más hacia Estados Unidos que hacia su propia isla. Nació en el lado equivocado del país y tuvieron que mudarla completa. Y durante siglos fue, literalmente, la llave que abría medio mundo. Quédate hasta el final, porque estos 25 secretos geográficos van a cambiar para siempre la forma en que ves la capital de Cuba. Secreto 1. La Habana nació en el lado equivocado de la isla. Empecemos por algo que rompe el esquema desde el inicio. La Habana no siempre estuvo donde está hoy. Cuando los españoles la fundaron, allá por 1514, no la pusieron en la costa norte, donde la conocemos, sino en la costa sur de la isla, cerca de lo que hoy es Batabanó. Y fue un desastre. La zona era pantanosa, estaba llena de mosquitos, las enfermedades hacían estragos y el puerto no servía para defenderse. Así que tomaron una decisión radical. Pocos años después, alrededor de 1519, levantaron la ciudad entera y la mudaron a la costa norte junto a una bahía protegida que cambiaría su destino. Piénsalo. La capital de Cuba es, en el sentido más literal, una ciudad que se cambió de lugar buscando un mejor pedazo de geografía. Secreto 2. Su bahía es una trampa perfecta en forma de bolsa. La bahía de La Habana no es una bahía cualquiera. Es lo que los geógrafos llaman una bahía de bolsa. Imagina una botella acostada. Tiene un cuello largo y estrecho, un canal angosto por donde apenas cabe la entrada de los barcos. Y de pronto, ese canal se abre en un enorme saco interior de aguas tranquilas y profundas. Para un barco enemigo, eso era una pesadilla. Entrar significaba meterse en un embudo donde quedabas a merced de los cañones. Pero para un barco amigo, era el refugio más seguro de todo el Caribe. Un puerto donde podían fondear cientos de naves sin que el oleaje las tocara. Esa forma no fue diseñada por nadie. La hizo la naturaleza. Y fue justo esa forma la que convirtió a La Habana en el puerto más codiciado de toda América. Secreto 3. Dentro de la bahía hay 3 ensenadas escondidas. Y aquí viene un detalle que casi ningún vídeo te muestra. Lo que desde afuera parece una sola bahía, por dentro esconde 3 ensenadas interiores, como 3 dedos de agua metidos tierra adentro. Se llaman Marimelena, Guasabacoa y Atarés. Cada una tiene su propia historia, sus muelles, sus astilleros olvidados. La mayoría de las fotos turísticas solo te enseñan la boca de la bahía, esa postal del Morro y el malecón. Pero el verdadero laberinto de agua, el que durante siglos guardó los galeones cargados de oro y plata antes de cruzar el Atlántico, está mucho más adentro, en esos 3 rincones que casi nadie nombra. Secreto 4. Toda la ciudad está construida sobre un arrecife muerto. Este secreto suena a ciencia ficción, pero es geología pura. La Habana está parada sobre roca caliza coralina. ¿Qué significa eso? Que el suelo donde se levantan sus edificios, sus calles y sus plazas es, en realidad, un antiguo arrecife de coral que quedó fuera del agua hace millones de años, cuando el nivel del mar era distinto. Dicho de otra forma, cada vez que caminas por La Habana, estás pisando los restos fosilizados de lo que un día fue un fondo marino lleno de vida. Por eso, en muchas zonas, si rascas un poco la superficie, no encuentras tierra blanda y oscura como en otras ciudades, sino piedra dura, blanca y llena de huecos. La Habana no se construyó sobre tierra, se construyó sobre el esqueleto del mar. Secreto 5. Por esa misma piedra, sus playas son tan cristalinas, y aquí está el detalle que conecta todo lo anterior. Como el terreno es de caliza, y sobre todo, como en esta zona no hay grandes ríos que arrastren lodo y sedimentos hacia el mar, el agua frente a La Habana no se enturbia casi nunca. En otras costas, los ríos vierten tierra, arcilla y restos vegetales que tiñen el agua de marrón. Aquí no. Aquí el agua filtrada por la roca caliza llega limpia. Y por eso, las playas del este de la ciudad tienen ese azul turquesa transparente, que parece de postal pagada. La gente cree que es suerte o casualidad. No lo es. Ese color increíble es consecuencia directa de la geología del lugar. Es geografía convertida en paisaje. Secreto 6. Hay un cañón con bosque escondido en plena ciudad. Imagina que vas caminando por una ciudad densa, rodeado de edificios, tráfico y cemento, y de pronto bajas por una ladera y entras en un cañón verde, con árboles enormes y un río corriendo a tus pies. Eso existe en La Habana, y se llama el Bosque de La Habana.
Lo formó el río Almendares, que al cruzar la ciudad fue tallando una pequeña garganta cubierta de vegetación. Es un pulmón secreto en plena capital, un lugar donde la temperatura baja varios grados, el ruido desaparece y parece que estás a kilómetros de la urbe. Lo más curioso es que la ciudad lo escondió tan bien entre barrios y avenidas que muchísimos habaneros pasan toda la vida sin saber que ahí, a pocos metros del asfalto, hay un bosque con su propio río. Secreto 7. El Vedado se llama así porque estaba prohibido. El Vedado es hoy uno de los barrios más elegantes de La Habana. Hoteles, mansiones, avenidas anchas, la rampa famosa. Pero su nombre esconde un secreto histórico que la mayoría de la gente nunca se detiene a pensar. Vedado significa simplemente prohibido. Y se llamó así porque durante siglos estuvo prohibido construir, sembrar o talar árboles en esa franja de terreno. ¿Por qué? Pura estrategia militar. Esa zona debía quedar despejada para poder vigilar la llegada de los piratas y corsarios que merodeaban la costa. Necesitaban línea de visión limpia hacia el mar para detectar cualquier vela enemiga en el horizonte. Así que el barrio del lujo habanero fue durante mucho tiempo una tierra de nadie vigilada. Una frontera de seguridad. El nombre se quedó, aunque la prohibición desapareció hace siglos. Secreto 8. Hay un túnel que pasa por debajo de la bahía. Todos los días, miles de carros cruzan de un lado a otro de la ciudad, sin darse cuenta de algo asombroso. Están pasando por debajo del agua de la bahía. El túnel de La Habana, inaugurado en 1958 y construido por una empresa francesa, fue una obra de ingeniería brutal para su época. No lo excavaron como un túnel normal. Lo que hicieron fue fabricar secciones gigantescas de concreto en tierra firme, transportarlas flotando y después hundirlas con precisión en el fondo de la bahía, uniéndolas una a una como si fueran las piezas de un tren sumergido. El resultado conectó La Habana Vieja con la zona del este y abrió el camino hacia las playas y los nuevos barrios. Cada vez que un carro cruza ese túnel, está pasando bajo toneladas de agua de mar sin siquiera saberlo. Secreto 9. La Habana está más cerca de que de su propia capital oriental. Este dato, cuando lo ves en el mapa, no lo vas a poder creer. La Habana está ubicada en la punta noroeste de Cuba, casi en una esquina de la isla, y eso produce una situación geográfica fascinante. La Habana está más cerca de Estados Unidos que de Santiago de Cuba. Mira los números. De La Habana a Cayo Hueso, en la Florida, hay aproximadamente 150 kilómetros en línea recta sobre el mar, pero de La Habana a Santiago de Cuba, en el otro extremo de la propia isla, hay más de 800 kilómetros por tierra. Es decir, para un habanero, la costa de otro país está físicamente más cerca que el oriente de su propio país. Esa cercanía con la Florida marcó la historia, la economía, la migración y hasta la política de Cuba durante más de un siglo. Y todo, otra vez, por una cuestión de geografía. Secreto 10. Está justo en el borde del trópico. La Habana se sienta casi exactamente sobre una línea invisible que divide el planeta, el Trópico de Cáncer. Ubicado alrededor de los 23 grados de latitud norte, la ciudad está apenas por debajo de esa línea, lo que la coloca en el último escalón de la zona tropical de la Tierra. ¿Por qué importa esto? Porque esa posición define su clima. Tienes el calor y la humedad del trópico, pero también la influencia de los frentes fríos que bajan del norte en invierno. Es esa frontera climática la que hace que en La Habana puedas tener un diciembre con brisa fresca y olas enormes, y un agosto sofocante de pleno trópico. Un poquito más al norte, y la ciudad ya estaría técnicamente fuera de la zona tropical. La Habana vive justo en el límite. Secreto 11. Frente al malecón corre un río dentro del océano. Cuando te paras en el malecón y miras el mar, parece que solo hay agua quieta hasta el horizonte. Pero justo enfrente de La Habana pasa una de las fuerzas más poderosas del planeta. La corriente del Golfo es una gigantesca corriente de agua caliente que se mueve como un río dentro del mar, transportando calor desde el Caribe y el Golfo de México hacia el Atlántico Norte, llegando incluso a templar el clima de Europa. Esa corriente, al pasar tan cerca de la costa habanera, hace tres cosas. Suaviza el clima de la ciudad. Atrae enormes cardúmenes de peces que durante siglos alimentaron a los pescadores y crea esas corrientes profundas donde Hemingway salía a buscar las grandes piezas. El mar frente a La Habana nunca está realmente quieto. Por debajo siempre se está moviendo. Secreto 12. El malecón le fue robado al mar. El malecón es el alma de La Habana. 8 kilómetros de muro donde la ciudad entera se sienta a conversar, a enamorarse y a ver caer el sol. Pero aquí va el secreto.
Ese muro no estaba ahí por naturaleza. El malecón le fue ganado al mar. Los ingenieros tuvieron que rellenar, levantar y consolidar el terreno sobre la roca del arrecife, empujando la línea de costa hacia afuera para crear esa avenida frente al océano. Su construcción tomó décadas, empezando a finales del siglo XIX y avanzando por tramos durante muchos años. Así que cada paso que das sobre el malecón, cada pareja sentada en ese muro, está en realidad sobre terreno arrebatado al mar metro a metro. La postal más famosa de Cuba es, técnicamente, tierra que antes era agua. Secreto 13. Tuvo uno de los primeros acueductos de toda América. Mientras en buena parte del continente americano, la gente todavía cargaba el agua en cubos desde el río, La Habana ya resolvía ese problema con ingeniería. En 1592 inauguró la Zanja Real, un canal que traía agua dulce desde el río Almendares hasta el corazón de la ciudad. Fue el primer acueducto de Cuba y uno de los primeros de toda América. Ese canal de piedra serpenteaba por kilómetros abasteciendo fuentes públicas, casas y, muy importante, los barcos que paraban en el puerto antes de cruzar el océano. Tener agua segura y abundante era una ventaja estratégica enorme. Significaba que las flotas podían reabastecerse aquí. Una vez más, la geografía con su río cercano le dio a La Habana una herramienta que pocas ciudades de la época tenían. Oye, ¿paramos un segundo? Si hasta aquí te está gustando el video y estás aprendiendo cosas de La Habana que no sabías, regálame un like ahora mismo. Eso ayuda muchísimo al canal. Suscríbete para no perderte ningún video como este, porque vienen muchos más sobre los secretos de Cuba y del mundo. Y déjame algo en los comentarios. Dime de qué país o ciudad eres y cuál de estos secretos más te sorprendió. Hasta ahora, te leo todos. Y ahora sí, seguimos porque los secretos que vienen son todavía más fuertes. ¿Secreto 14? El punto más alto del centro es una loma con nombre olvidado. La Plaza de la Revolución, con su enorme memorial a José Martí, es uno de los lugares más reconocibles de Cuba. Pero pocos saben por qué se construyó justo ahí. La respuesta es geográfica. Esa plaza se levantó sobre la Loma de los Catalanes, el punto más alto del centro de La Habana. No fue casualidad. Construir el corazón político y simbólico de la ciudad en el punto más elevado tenía sentido en todos los niveles: visibilidad, dominio del paisaje y presencia. Por eso, desde lo alto de la torre del memorial, se ve absolutamente toda La Habana extendida hasta el mar. La geografía otra vez decidió en silencio dónde latiría el corazón de la capital. Secreto 15. Dos fortalezas vigilan la única puerta de entrada. Recuerda el secreto de la bahía de Bolsa: una entrada estrecha, un solo canal angosto. Eso tenía una consecuencia militar genial. Si solo había una puerta para entrar a la bahía, bastaba con vigilar y proteger ese canal para controlar toda la ciudad. Por eso, a ambos lados de la entrada se levantaron dos fortalezas imponentes: el Castillo del Morro y la Cabaña, una frente a la otra como dos guardianes de piedra apuntando al mar. Cualquier barco enemigo que se atreviera a entrar quedaba atrapado en el fuego cruzado de sus cañones. Incluso, durante mucho tiempo, se tendía una enorme cadena de un lado a otro del canal, para cerrar la entrada por las noches. Geografía más arquitectura, igual a una de las defensas más efectivas de toda América colonial. Secreto 16. El pueblo donde nació El Viejo y el Mar está al lado, a pocos kilómetros al este de La Habana. Hay un pequeño y tranquilo pueblo de pescadores, llamado Cojimar. Para muchos turistas es solo una caleta más. Pero ese rincón tiene un peso enorme en la historia de la literatura. De ahí salía a pescar Ernest Hemingway, y ese paisaje de botes humildes, mar abierto y pescadores curtidos por el sol fue la inspiración directa de su obra maestra, El Viejo y el Mar. Sin esa caleta protegida, sin esa cercanía a las aguas profundas de la corriente del Golfo, probablemente esa novela nunca habría existido. Es un ejemplo perfecto de cómo la geografía no solo moldea ciudades, sino también historias que dan la vuelta al mundo. Secreto 17. Hay barrios a los que solo llegas cruzando el agua en lancha. La bahía no solo separa la ciudad, también obliga a cruzarla. Del otro lado del agua están Regla y Casablanca, dos barrios que son parte de La Habana, pero a los que mucha gente llega no en carro ni en bus, sino en una pequeña lancha que cruza la bahía de orilla a orilla. Es como tener un ferry cotidiano dentro de la propia ciudad. Una travesía de pocos minutos sobre el agua que la gente hace todos los días para ir a trabajar o a casa. Y desde lo alto de Casablanca, un enorme Cristo de mármol vigila toda La Habana, observando en silencio el ir y venir de las lanchitas.
Es una de esas postales que demuestran cómo la geografía del agua organiza la vida diaria de la ciudad. Secreto 18. Una fábrica de chocolate construyó un tren eléctrico. Este es uno de los secretos más inesperados de todos. Desde Casablanca arranca una línea de tren con una historia rarísima. El famoso tren eléctrico de Hershey. Sí, Hershey, la marca de chocolate. A principios del siglo XX, esa empresa construyó ingenios azucareros en la zona, y para mover el azúcar y conectar sus instalaciones, levantó una línea de ferrocarril eléctrico que unía La Habana con Matanzas, pasando por su pueblo modelo. El resultado fue que Cuba tuvo uno de los pocos trenes eléctricos interurbanos de toda la región. Una rareza tecnológica para la época. Y todo gracias al chocolate. Hoy ese tren, viejo y lento, sigue siendo una reliquia rodante que atraviesa campos de caña. Un pedazo de historia industrial corriendo sobre rieles de hace un siglo. Secreto 19. Las playas más famosas no parecen de La Habana. Cuando alguien dice La Habana, nadie piensa en playas paradisíacas, piensan en calles coloniales, en el malecón, en música. Pero aquí va la sorpresa. Al este de la ciudad se extiende un cordón de arena blanca con playas como Santa María del Mar, Tarará y Guanabo, conocidas como las playas del este. Y administrativamente, todas son parte de La Habana. Parecen otro mundo, parecen un destino de Caribe lejano, pero están a apenas media hora del centro histórico. Mientras los turistas caminan por La Habana Vieja, sudando bajo el sol, a pocos kilómetros hay un litoral de aguas turquesas casi vacío. La capital de Cuba tiene su propio paraíso de playa escondido, y la mayoría de la gente ni se entera de que existe. Secreto 20. La bahía estuvo rodeada de manglares que la ciudad se comió. Hoy la bahía de La Habana está rodeada de muelles, almacenes, refinerías y zonas industriales. Pero hace siglos, antes de toda esa expansión, sus orillas eran completamente distintas. Estaban rodeadas de manglares, esos bosques de raíces que crecen dentro del agua salada y que son uno de los ecosistemas más ricos del planeta. Los manglares eran criaderos de peces, refugio de aves y una barrera natural contra las tormentas. Pero a medida que la ciudad y el puerto crecieron, fueron rellenando, cortando y enterrando esos manglares para ganar espacio. Así, poco a poco, ese ecosistema casi desapareció. Debajo del puerto industrial que ves hoy hay, literalmente, un bosque de agua enterrado por el avance de la ciudad. Un recordatorio de cómo la urbe transformó por completo su propia geografía. Secreto 21. Debajo de la ciudad hay cuevas y cavernas. Volvamos a esa roca caliza sobre la que está construida toda La Habana. Porque esconde algo más. La caliza tiene una característica especial. El agua de lluvia ligeramente ácida la va disolviendo lentamente a lo largo de miles de años. ¿El resultado? Cuevas, galerías, túneles naturales y conductos subterráneos. Por todas partes, a esto los geógrafos lo llaman relieve kárstico. Significa que buena parte de La Habana, sin que sus habitantes lo noten, está caminando encima de una especie de queso gruyère de piedra, lleno de huecos y cavidades por debajo. Esa misma característica explica por qué en la isla hay tantas cuevas espectaculares, ríos subterráneos y formaciones que parecen de otro planeta. La ciudad visible es solo la mitad de la historia. La otra mitad está escondida bajo tierra. Secreto 22. A un paso de la ciudad hay un mundo de cuevas escalonadas. Y si ese mundo subterráneo te parece lejano, no lo es. Muy cerca de La Habana están las escaleras de Jaruco, un paisaje natural que parece sacado de otro planeta. Paredones de roca caliza, formaciones escalonadas, cuevas, grutas y miradores donde la piedra se ha esculpido sola durante millones de años. Es la prueba a cielo abierto de todo lo que la ciudad esconde bajo el asfalto. Caminar por Jaruco es como ver, en versión ampliada y al aire libre, lo que está pasando debajo de La Habana. Una tierra moldeada lentamente por la fuerza paciente del agua y la piedra. Para los amantes de la geografía y la aventura, es uno de los rincones más impresionantes y menos contados de toda la región. Secreto 23. La Habana Vieja está tan baja que el mar se le mete dentro. Gran parte de la Habana Vieja y del malecón está construida casi al mismo nivel del mar, y eso tiene una consecuencia espectacular y a veces peligrosa. Cuando llega un frente frío del norte y el viento empuja con fuerza, el oleaje crece tanto que el mar salta por encima del malecón y se mete varias cuadras adentro de la ciudad, inundando calles, avenidas y casas. A este fenómeno los cubanos le llaman penetraciones del mar. Es el océano, literalmente, entrando a caminar por las calles de La Habana,
cubriendo el asfalto de agua salada y espuma. Es uno de los espectáculos naturales más impresionantes de la ciudad, y al mismo tiempo, un recordatorio constante de lo expuesta que está esta capital frente al poder del mar que la rodea. Secreto 24, dos colinas gemelas, le sirven de brújula a la ciudad al sur de La Habana. Se levantan dos elevaciones casi idénticas, conocidas popularmente como las Tetas de Managua. Son dos colinas gemelas, tan simétricas y reconocibles que durante siglos sirvieron como una referencia visual, clave antes de que existiera el GPS, antes de los mapas modernos. Los marineros que se acercaban a la costa y los viajeros que cruzaban por tierra usaban esas dos lomas como una brújula natural. Verlas significaba que estabas llegando a las cercanías de la capital. Es un ejemplo precioso de cómo el relieve, una simple forma del terreno, se convierte en un punto de orientación que la gente usa por generaciones. La geografía no solo se mira, también guía. Secreto 25. La Habana es la llave entre tres mares, y llegamos al secreto más grande de todos, el que le da sentido a todo lo anterior. ¿Por qué La Habana fue tan importante durante siglos? Por su posición. La ciudad está parada justo en el cruce de tres grandes masas de agua: el Golfo de México, el Océano Atlántico y el Mar Caribe, en pleno estrecho de la Florida. Y aquí está la clave. En la época colonial, prácticamente cualquier flota cargada de oro, plata y riquezas que quisiera salir del Nuevo Mundo de regreso a España tenía que pasar por aquí, aprovechando las corrientes y los vientos. La Habana era el punto de reunión obligatorio, el lugar donde los galeones se juntaban antes de cruzar el Atlántico juntos para protegerse. Por eso la llamaron la llave del Nuevo Mundo. Quien controlaba La Habana, controlaba el comercio de medio planeta. Y eso no fue suerte ni casualidad, ni una decisión de un rey. Fue de principio a fin pura geografía. La próxima vez que veas una foto de La Habana, ya no vas a ver solo carros viejos y muros descascarados. Vas a ver un arrecife de coral fosilizado, una bahía con forma de trampa, una ciudad que se mudó de costa, un mundo de cuevas escondidas, y la llave que abría medio planeta. Esa es la verdadera Habana, la que casi nadie te cuenta. Si te gustó este vídeo y aprendiste algo nuevo, dale like, suscríbete al canal para no perderte ningún vídeo, y déjame en los comentarios cuál de estos 25 secretos te voló la cabeza. Y dime una cosa, ¿quieres que el próximo vídeo sea sobre los secretos geográficos de Santiago de Cuba o de otro país de Latinoamérica? Escríbelo abajo. Nos vemos en el próximo vídeo.